Al profesor Víctor Bernal, primera pregunta previa a la Tío Sport. Hola profe, buenas noches, felicidades por la victoria. ¿Qué valor le das al triunfo del arranque del torneo? ¿Cómo evalúas el rendimiento de tu equipo? ¿Y qué puedes contarnos de los tres chicos que jugaron gran parte del juego y tuvieron protagonismo en el partido contra el 2 de mayo? Bueno, las sensaciones obviamente de alegría. Empezar un torneo con una victoria es muy importante. Un partido que se disputó con muchísima intensidad, que fueron duelos muy duros, muy intensos, con un gran trabajo del equipo. Nos faltó un poquitito más de precisión, que es lo que nos gusta tener a la hora de poseer el balón, pero hubo una entrega total y, como siempre hablamos con los futbolistas, a veces te sostienen partido el dejar la vida por la camiseta y por el proyecto y por el club, y después, cuando encontraron ese juego asociado, pudimos resolverlo y definir. También me da mucha alegría porque hoy en cancha estuvieron tres chicos de 18 años en donde protagonizaron en muy buena medida, en donde están apareciendo a un proyecto institucional que es darle la oportunidad de poder mostrarse y de poder competir en el primer equipo. No tengo que olvidar también que tenemos un futbolista de 20 años en el campo y otro de 22 con pocos partidos jugados en primera división. Es parte de un gran trabajo que está haciendo la institución desde la formación, reserva, orientado hacia primera división. Pero también tenemos que rescatar la capacidad de gol que tenemos en los jugadores de trayectoria y emblemáticos también. Entonces, la verdad que es un combo muy lindo, es disfrutar el triunfo, pero ya mañana tenemos que entrenar pensando en el partido del día sábado. Disfrutar, por ahí los entrenadores no disfrutan tanto porque ya tienen que estar armando la sesión de entrenamiento para mañana, pero sí disfrutar porque este grupo se lo merece. Este grupo está con disposición para combatir, para dar lucha. A veces se puede jugar vistoso, a veces no, pero lo importante es entregarlo todo como lo hicieron hoy. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, felicitarlo primero por este debut, por esta victoria. Me imagino que es lo que uno deseaba allí íntimamente, empezar de esta manera en un club grande como Guaraní, también para tener ese respaldo un poquito para los siguientes partidos. Profe, estaba mencionando usted a los juveniles. Ahora, hoy aparecieron también dos juveniles, Fernando Fernández y Willy Mendieta. Es ese equilibrio que usted está buscando justamente, no dejar de lado a los juveniles, pero también proyectar estas experiencias y la importancia que tiene Fernando Fernández y también Willy, que entró en el segundo tiempo para este equipo. Y le agrego consulta, profe. La situación de Víctor Cabañas, ¿cuál es? Por la cual todavía no puede participar futbolísticamente en su equipo. Lo dije anteriormente, los jugadores de trayectoria no han dado los goles. Lo vi en el semestre pasado. Considero de que si tus delanteros figuran en la tabla de goleadores del torneo, vos estás peleando algo, y así le pasó a Guaraní en el torneo pasado. La verdad que no lo voy a descubrir yo a estos dos grandes futbolistas que tiene Paraguay, pero sí me da mucha alegría de que no solamente aportaron en el juego ofensivo y con los goles, sino que aportaron con sacrificio y con entrega. El futbolista que corre, que mete, que siente la camiseta y que siente este proyecto institucional y deja la vida no solamente convirtiendo goles, sino trabajando en el retroceso y en el sistema defensivo, a mí me emociona mucho y es mostrar un camino también importante para los más jóvenes. Si futbolistas de grande trayectoria lo hacen y hacen una gran entrega, es una estimulación extra para el futbolista juvenil. Y a mí siempre me gusta tener equipos equilibrados, tener jugadores experimentados y tener jugadores jóvenes, porque uno van a ir aprendiendo del otro y otros van a ir contagiando energía. Entonces, hoy sucedió eso, hoy nos sostuvo en partido la gran entrega y lo definió la capacidad goleadora que tenemos en el equipo. La verdad que me da mucha alegría, me da
mucho ánimo para continuar en el trabajo y la verdad que respetar un proyecto institucional también para mí es muy importante. ¿Lo de Víctor? Lo de Víctor Cabaña creo que no llegó a la habilitación, por eso no fue parte de la convocatoria, pero sinceramente, como les digo siempre, yo me ocupo de entrenar a los futbolistas y de los temas extra por ahí no me interiorizo. Lo único que sé que no estaba habilitado para poder ser convocado. Gracias. Profe Fernando Medina para Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Siguiendo, profe, con la línea de su respuesta, los cambios que también hicieron su efecto en el equipo, en el resultado final, el apoyo hacia los juveniles y si seguirá de esta manera hasta el final del campeonato, porque se nota que hay una buena armonía y eso ayuda mucho a que el equipo pueda dar a conocer eso dentro del campo de juego. Y lo otro, si espera más incorporaciones. Los cambios dieron la posibilidad del fundamento por el cual hacerlo. Nos brindaron la posibilidad de poder introducir futbolistas como Willy que iba a mejorar sin lugar a duda el juego asociado y iba a poder aportar en gol si la oportunidad se le presentaba. En Giovanni también consideramos que es un volante de mucha atracción y así lo pudo expresar. César Miño ha hecho jugadas estupendas y lamentablemente le faltó ese gol hermoso que iba a hacer, pero ya lo veíamos en los trabajos del día a día, cómo se estaban desenvolviendo y cómo se estaban expresando. Fernando entró muy sólido también y Barbote ha jugado pocos minutos porque decidimos poner una presencia de juego aéreo y de juego ofensivo con equilibrio hacia el retroceso como lo es Alcide. Entonces, bueno, la verdad, como siempre digo, cuando ganás acertaste y cuando perdés le erraste en los cambios, ¿no? Pero siempre tienen que tener un fundamento. Hoy el fundamento por el cual lo hicimos dio resultado y a veces por el fundamento por el cual lo haces no genera tampoco. Pero bueno, por suerte hoy lo ha hecho, estamos contentos, estamos felices y hay que seguir trabajando la semana y ya pensar en la segunda fecha. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1, felicitaciones por el triunfo. A pesar de la victoria justamente, ¿por qué le costó mucho a Guaraní desde el comienzo del partido por el tema de la tendencia del balón y también en el segundo tiempo en el arranque? ¿Le costó bastante y cómo se pudo sostener esa idea que tuvo justamente desde un principio? Tuvimos impreciso. Hay días que en el fútbol uno no está preciso y con la velocidad que hoy se juega y con la presión que ejercen los equipos en el fútbol hoy en día, si no estás preciso no podés asociar en el modo que te gusta. No somos un equipo que vamos a despejar el balón largo para ver si ganamos una segunda pelota. Somos un equipo que intentamos ser protagonistas a partir de la tenencia. Hoy no tuvimos esa precisión, que sí después con el avance del segundo tiempo empezamos a poder generar el fútbol que nos gustaría hacerlo. Pero sin lugar a duda sostuvo el partido de la entrega. Nosotros decimos que este equipo tiene que correr para defender y tiene que correr para desmarcar. Y eso estuvo presente. Después faltó la previsión de acertar hacia donde estaba el compañero, nada más. Pero nos sostuvo un partido, esa gran entrega. Y esta camiseta así lo representa porque ver su formativa, ver su reserva, históricamente hablo, no por ahora, eran siempre equipos aguerridos y muy competitivos, y ni hablar su primera división. Y así debemos sentir para hacer mención a lo que la camiseta obliga, que es una entrega máxima y total. Profe, buenas noches. Jorge Izquierdo para ABC Carinal. Profe, en cuanto al engranaje de equipo y demás, entre amistosos, el partido de hoy y lo que viene, ¿cómo va notando en cuanto a lo motivacional, psicológico a su equipo? Porque también tiene triple competencia. Dentro de menos de 2 semanas también tiene el partido, los playoffs contra la UH. Sí, hay que trabajar en el día a día, hay que trabajar con la posibilidad de visión del partido que viene y no adelantarse a los siguientes. Nosotros sabemos que a partir de que empezó el torneo no vamos a tener prácticamente día libre porque jugamos los cruces de copa y después creo que está la fecha en 3 semanas.
nuestra liga. Entonces vamos a tener prácticamente un mes sin día libre para los futbolistas. Pero lo importante es entregarse al 100% en cada sesión de entrenamiento, pensar en el rival que nos va a tocar, y no a veces se comete el error de que porque es Copa nos cuidamos un poquitito. Nosotros tenemos una batalla el día sábado, tenemos que salir a esa batalla con la gran entrega que tenemos que tener cada partido, y una vez que finalice esa, pensar en lo siguiente. Así que estamos abocados hoy a preparar la semana y el partido. Mañana los futbolistas que no participaron en gran cantidad de minutos o los que no tuvieron la participación en el plantel en la citación, vamos a hacer ritmo futbolístico contra un selectivo de las divisiones formativas, porque queremos que todos los futbolistas estén en competitividad, y después vamos a encarar la semana de trabajo pensando en el análisis que hacemos de Nacional y en las ejercitaciones que tenemos que trabajar para poder ser muy competitivos el día sábado. Profesor Abraham Acosta para la Roca Poña Nutic, felicitaciones por el gran debut, y le quería consultar cómo se está sintiendo usted en este nuevo desafío en una institución muy importante que siempre pelea los puestos de arriba. Me estoy sintiendo muy bien. He encontrado un vestuario con buenos valores humanos, he encontrado un club que tiene muy claro hacia dónde va la dirección del mismo. He encontrado que nosotros debemos saber que todas las instituciones de Sudamérica tienen que buscar equilibrar y no hacer gastos excesivos o por fuera del presupuesto, porque eso es seriedad y eso es trabajar en un proceso y en un compromiso de una política deportiva institucional. Así que estoy muy contento, estoy muy feliz. La verdad que tiene un predio muy lindo que lo disfrutamos todos los días, y realmente espero poder seguir compitiendo de la misma manera y poder sumando puntos que nos pueda posicionar en algo lindo y que podamos lograr algo al finalizar la temporada. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, consultarles de los que están en proceso de recuperación, ¿quiénes están más cercanos como para reincorporarse de a poco al plantel principal? Bueno, tenemos a Juan Patiño, que ya empezó a entrenar porque tuvo gripe y tuvo fiebre, lo cual lo sacó desde el sábado pasado hasta este sábado de las sesiones de entrenamiento. Este sábado empezó a entrenar. También tenemos a Gustavo Mareco con el mismo cuadro, así que son los dos que están próximos para volver. Después, los demás futbolistas le queda un tiempo largo por sus lesiones, pero que ya están trabajando. En el caso de Dani Pérez, ya está trabajando en la adaptación, o sea que ya salió de estar solamente en kinesiología y gimnasio, ya está trabajando en la adaptación en campo. Así que también nos da una luz de poder sumar un futbolista más al plantel, y la verdad que bueno, estamos a la espera de estos dos futbolistas que van a regresar esta semana a los entrenamientos, y de Dani, que va a llevar un tiempito más, pero se van a ir sumando y vamos a ir recuperando a los soldados, y por suerte el resto está todo en óptimas condiciones. Finalizamos la conferencia de prensa del profesor.